Hoy vamos a hablar de la distopía. Para hablar de ella, primero tenemos que hablar de su contraposición, la utopía. El término utopía surge de un libro del mismo nombre escrito por Tomás Moro en 1516, con el explicativo subtítulo de Libro del Estado Ideal de una República en la nueva isla de Utopía. La utopía será, de esta manera, el Estado político ideal, y por su propia idealización, imposible o inexistente. La proposición de Moro suena muy atractiva, pero ¿qué ocurriría en el seno de un estado perfecto? ¿Sus habitantes serían más felices o más infelices? ¿Mediante qué resortes puede el Estado imponer esa presunta perfección y cuál sería el resultado? ¿Cómo se lograría esa igualdad, ese paraíso artificial? ¿A costa de qué? ¿En qué se convertiría el hombre en este proceso? Algunas de las mejores novelas de la historia de la literatura, grandes películas, cómics y discos surgieron a la sombra de estas preguntas y muchas otras más. Años después del nacimiento del concepto de utopía, un filósofo y político inglés que se llamaba John Stuart Mill fue la primera persona a la que se atribuye la utilización del término distopía, y fue documentada en un discurso de una intervención parlamentaria en el año 1868. A pesar de eso, la palabra distopía demoró mucho tiempo en ser aceptada y agregada a los diccionarios. Como ejemplo, la Real Academia Española agregó este término recién en sus páginas en pleno siglo XXI. A partir de ese momento, el término distópico se aplica a casi todo lo que sea posible, y parece haber un gran interés por todo lo que parece ser distópico. Casi como una moda. Como si fuera parte de una mesa de saldos y oportunidades, o la novedad más absoluta de la que nadie quiere quedar afuera. Esto no genera otra cosa que la banalización del concepto, ¿o será que el concepto se adecúa y cambia con el tiempo y las circunstancias? Según la RAE, la definición de distopía dice lo siguiente: representación imaginaria de una sociedad bajo un poder totalitario causante de la alienación humana. Quizás por eso de ser una representación imaginaria, sirve como espacio para la realización desde diferentes medios culturales, literatura, cine, música o cómics, por ejemplo, para hacer una metáfora o una advertencia de algunos problemas o preocupaciones que la sociedad presenta al individuo y que lo llevan a plantearse la condición humana, llevada a situaciones extremas en diferentes escenarios o contextos. As H.G.
La máquina del tiempo de H.G. Wells de 1885 será una de las primeras novelas que puede considerarse con tintes distópicos. En este libro, sus personajes viajan a una época en donde la sociedad de los Eloi vive instalada en la despreocupación paradisíaca, pero albergan su reverso, su lado oscuro, en los Morlocks, criaturas salvajes y asesinas que representan esa paradoja de la sociedad perfecta. No puede existir una utopía sin su correspondiente distopía. O, como decía Rupert Thorne, cuanto más clara es la foto, más oscuro es el negativo. En 1908, Jack London publica su novela El talón de hierro, una crítica al voraz capitalismo industrial y monopólico de la época, del nuevo imperialismo. Jack London relata cómo en Estados Unidos de América la oligarquía industrial y los grandes monopolios que ostentan el poder económico se convierten en una poderosa fuerza que termina haciéndose con el aparato de gobierno. Esta fuerza, que es denominada el talón de hierro, lejos de esconder sus intenciones antidemocráticas, la llevan a cabo y se hacen con el poder absoluto del país, dirigiendo violentas, ruines y descaradas represiones contra la clase trabajadora. Con la instauración de un régimen despótico, en los términos de la novela, las clases medias y técnicas son también reprimidas y absorbidas por la oligarquía industrial. Back. Section 5, more speed, 4-7. Hey! Quit stalling, get back to work. Go on. En 1924, el autor ruso Evgeny Zamyatin escribió la novela Nosotros. Esta novela surge como un rechazo a la Revolución Rusa. En ella se cuenta sobre la figura de un líder de naturaleza casi divina llamado el benefactor. El índice de deshumanización es tal en la sociedad distópica de Nosotros que los ciudadanos poseen nombres matrícula y cuando es necesario son lobotomizados para que no creen problemas. La obra de Zamyatin lo llevó a tener que exiliarse de la recién nacida Unión Soviética. Nosotros es la predecesora al surgimiento del género distópico en el terreno de la novela. Pero la santísima trinidad de las novelas distópicas está compuesta por Un mundo feliz, de Aldous Huxley, publicada en 1932. 1984, de George Orwell, publicada en 1949. Y la última gran obra es Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, publicada en octubre de 1953. Antes incluso que la primera de estas tres novelas que mencionamos, estará la obra de Thea von Harbour, publicada en julio de 1925, que también será llevada al cine en 1927. Nos referimos a Metrópolis. Esta novela se convirtió en la primera película distópica de la historia del cine y fue dirigida por Fritz Lang, esposo de Thea. La película cuenta la historia de una sociedad futura ambientada en el año 2000. El hijo mimado del amo de Metrópolis descubre la miserable vida de la multitud de trabajadores. Los obreros integran las filas de una población subterránea cuya labor es mantener las máquinas que brindan energía a la ciudad resplandeciente, mientras que la élite vive en la superficie rodeada de lujo y esplendor. Freder Fredersen, el hijo del hombre más encumbrado, llega a comprender el estado de las cosas gracias a la bondadosa María, una pacifista que no cesa de predicar la mediación en las disputas industriales, mientras trabaja en turnos infernales de 10 horas en una de las máquinas. Una revolución se está gestando bajo tierra, pero el dueño de la ciudad decide dar una lección y secuestra a María.
y con la ayuda de Rodman, un ingeniero desequilibrado, construyen un duplicado mecánico de la mujer. El robot incitará a los obreros a una violencia que justifique la represión que Fredersen planea. Sin embargo, la verdadera María logrará escapar de su cautiverio y evitará la tragedia con la ayuda del hijo de Fredersen, quien ha optado por ayudar a los oprimidos. Al final se impone la convivencia, aunque se apuntala sobre unos cimientos dudosamente cercanos al naciente nacionalsocialismo, al que TEA estuvo conectado, dejando vislumbrar el significado de esa metáfora que Lang se propone con no poca preocupación por el futuro de su país, del que tendrá que huir años después. Volvemos al terreno literario. En 1932, la novela de Aldous Huxley, Un mundo feliz, nos coloca en un Londres futuro en donde una sociedad ultra tecnológica controla las emociones de los súbditos inhibiéndolas mediante una droga llamada soma, que los convierte en una especie de esclavos del sistema. El mundo aquí descrito podría ser una utopía, aunque irónica y ambigua. La humanidad es ordenada en castas donde cada uno sabe y acepta su lugar en el engranaje social, saludable, avanzada tecnológicamente y libre sexualmente. La guerra y la pobreza han sido erradicadas y todos son permanentemente felices. Sin embargo, la paradoja es que todas estas cosas se han alcanzado tras eliminar muchas otras: la familia, la diversidad cultural, el arte, el avance de la ciencia, la literatura, la religión, la filosofía y el amor. Por su parte, 1984 es una obra mucho más conocida debido a que la mayoría de sus vaticinios sobre nuestro futuro se han ido cumpliendo de forma aterradora a través del siglo XX. En 1984 existe un Ministerio de la Verdad que se dedica a manipular la historia, eliminando grandes partes de ella y supliéndolas por mentiras. Hay una policía del pensamiento y un partido único regido por el Gran Hermano que alimenta un continuo estado de guerra contra un archienemigo ficticio, para alienar así a los ciudadanos, que se comportan como maniquíes al servicio del sistema. Esta obra fue adaptada en 1954 para la televisión, en 1956 y en 1984 tuvo versiones cinematográficas, y muchos artistas han hecho canciones y hasta discos conceptuales basados en la novela. Estas dos novelas, que encuentran su punto de partida en la obra del ruso Samiatin, difieren mucho entre sí, en parte debido a los orígenes y la experiencia de vida de sus dos autores. Huxley dirige sus cuestionamientos hacia los intelectuales de su época y sobre la sociedad inglesa, con una beta muy sarcástica y crítica, y Orwell, nacido en la India bajo el régimen colonial británico, apunta al desarrollo de los gobiernos totalitarios que surgieron en el período entre las dos guerras mundiales y que subsistieron posteriormente, haciendo especial hincapié en el régimen estalinista de la URSS. Mientras que en Un mundo feliz la gente es controlada dándole placer, en 1984 la gente es controlada infligiéndole dolor. Resumiendo, Orwell temía que lo que odiamos terminara arruinándonos, y en cambio Huxley temía que aquello que amamos llegue a ser lo que nos arruine. Quizás por eso 1984 fue una obra clave y fuente de inspiración para un montón de obras más durante la segunda mitad del siglo XX. ¿Y será posible que, debido a un cambio de contexto, la obra de Huxley parece convertirse en una referencia más clara en el siglo XXI? En ambos casos, en montones de situaciones, la similitud con ciertos aspectos de nuestra realidad es pasmosa, casi aterradora. Ahora nos vamos a dar un paseo con Ray Bradbury. En esta edición en formato cómic con novela gráfica de Fahrenheit 451 hay una introducción escrita por él que nos da un poco la historia de dónde nace esta novela. Una noche de 1950 salí a cenar con un amigo. Horas más tarde caminábamos por el Boulevard Wilshire cuando se detuvo un auto de policía y un oficial se bajó y nos preguntó qué estábamos haciendo. «Estamos poniendo un pie delante del otro», respondí, no muy servicialmente. El policía continuó interrogándonos acerca de por qué estábamos caminando.
como si al dar un paseo nocturno estuviéramos peligrosamente a punto de romper la ley. Irritado, regresé a casa y escribí un cuento titulado El peatón. Varias semanas después, llevé a mi peatón a dar un paseo literario, en el que se encontró con una joven llamada Clarice McLellan. 7 días después, había terminado el primer borrador del bombero, que poco más tarde se convertiría en la novela Fahrenheit 451. En la obra, Guy Montag es un bombero y su trabajo es quemar libros, que están prohibidos porque son causa de discordia y sufrimiento. El sabueso mecánico del departamento de incendios, armado con una letal inyección hipodérmica, escoltado por helicópteros, está preparado para rastrear a los disidentes que aún conservan y leen libros. Fahrenheit 451 describe una civilización occidental esclavizada por los medios, los tranquilizantes y el conformismo. La visión de Bradbury es casi profética. Pantallas de televisión que ocupan paredes y exhiben folletines interactivos. Avenidas donde los coches corren a 150 km por hora porque andar a 60 km es una ofensa. Se persigue y se arresta a peatones. La población no escucha otra cosa más que una insípida corriente de música y noticias transmitidas por unos diminutos auriculares insertados en las orejas. La conversación es un arte olvidado. El suicidio y la delincuencia juvenil son cosa corriente. El mundo está superpoblado y se prepara para otra guerra. Fahrenheit 451 es una novela que nace ante la preocupación del macartismo, que asoló a todo tipo de norteamericanos con la excusa de que pudieran ser comunistas, en una escalada incesante de la paranoia en plena Guerra Fría. Bueno, hasta aquí llegamos con la primera parte de las distopías en el siglo XX. En la segunda parte seguimos adelante con más libros, películas, cómics y música. Si les gustó, pónganle un like y compartan con la idea de que esto no solo es entretener, es también difundir información y generar espacios para pensar y compartir cosas. Los esperamos en la segunda parte del programa.